Dios le bendiga, amados. Pedimos a partir de este momento que pongamos toda nuestra atención y bloqueemos todo aquello que nos distraiga, ya sea dispositivos móviles o cuentas de redes sociales. Es importante saber que aunque estemos en nuestras casas, el Señor demanda reverencia a su palabra. Nuestra adoración debe ser siempre la misma. Alabe y exalte al Señor, cantándole con gozo por medio de la alabanza. Disponga su mente y su corazón a atesorar el mensaje que Dios nos tiene hoy a través del predicador. La Iglesia Evangélica Torre Fuerte de Lawrence, Massachusetts, te saluda. Empezamos. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que cada domingo se reúnen con nosotros para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Espero que estén bien, espero que la gracia del Dios soberano les esté cuidando en medio de este tiempo y esta época que nos ha tocado vivir. Realmente Dios ha querido que vivamos este tiempo con algún propósito maravilloso, y tenemos que aceptar las cosas tal como son, y tenemos que vivir con alegría y con sencillez de corazón, aún en medio de las circunstancias difíciles que aquejan nuestra vida. Ciertamente para algunos hermanos esta semana ha sido más difícil que cualquier otra semana, pero aún así nuestro refugio es el Dios de Jacob. La Biblia nos dice que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza. Queremos invitarles a que alaben, que bendigan, que exalten juntamente con nosotros el nombre de Dios. Así que vamos a orar para empezar este tiempo de proclamación y de exaltación al nombre de Cristo. Padre Santo, en este momento venimos delante de tu presencia. Venimos para alabarte, para bendecirte. Venimos para exaltarte, Señor, en medio de las naciones. Venimos para proclamar que tú eres el único Dios verdadero. Te amamos, te deseamos, tú eres el gozo de nuestra salvación. Señor, cuando estamos aquí delante de tu presencia, tenemos que reconocer que estamos muy necesitados de ti. Tenemos que reconocer que si no fuera por tu gracia, tampoco estaríamos aquí. Señor, para algunos de nuestros amados hermanos, esta semana ha sido muy fuerte, ha sido muy difícil, por situaciones, Dios mío, que les ha tocado que vivir que no tienen precedente. Te pedimos que tú traigas consuelo a la vida de ellos. Te pedimos que tú seas con ellos en todo momento, en todo tiempo, y que su fe no mengue, Señor, sino que sigan adelante, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Señor, ayúdanos a que podamos concentrarnos en ti, en tu palabra, en este tiempo que estamos aquí. Señor, toma control de nuestras mentes y de nuestros pensamientos. Ahora, Señor, te queremos alabar y te queremos bendecir. Permite que lo hagamos, Señor, con mucha alegría, con un corazón sincero, con un corazón lleno para ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 67, realmente es una exhortación para alabar al Señor. Y eso es lo que pretendemos, exhortarle a usted para que alabe al Señor juntamente con nosotros. Así que el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto,
Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Así que esta es una exhortación para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Como les dije al principio, gracias por unirse con nosotros. En este momento vamos a adorar, vamos a bendecir, vamos a exaltar el gran nombre de nuestro Dios. Y esperamos que usted se junte con nosotros, se una con nosotros desde su hogar. Buenas, queridos hermanos, en este momento vamos a tener una lectura en el Salmo 100 y dice la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid de su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad a sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este momento, hermanos, vamos a tener una alabanza titulada El Dios que adoramos. Gloria a Dios. Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Dice así la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor con esta preciosa alabanza titulada El Rey Eterno. Qué bueno es alabar a nuestro Señor. A los hermanos que han estado con nosotros en los últimos mensajes que hemos predicado, este día nuevamente vamos a continuar con el tema cómo tratar asuntos no esenciales de nuestra fe. Y esta sería nuestra tercera parte
estar hablando sobre ese tema. En el día de hoy nuestra lectura bíblica está basada en el libro de Romanos, en el capítulo 14, y en el versículo 14, y vamos a extendernos hasta el versículo 19. Vamos a leer Romanos 14, desde el 14 hasta el 19. La palabra del Señor dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué les parece, hermanos? Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la dirección para este tiempo que vamos a tener. Yo quiero invitarle a usted que ore juntamente conmigo. Es bueno que oremos cuando vamos a tomar la santa palabra del Señor, porque para que nuestras mentes sean aclaradas, para que nuestros corazones también sean aclarados, y para que podamos entender la palabra del Señor. El Señor quiere que aprendamos a apreciar su palabra, y la mejor manera de apreciarla es, primero, orando a Dios para que abra nuestro entendimiento, y segundo, poniendo mucha atención para poder entender lo que el Señor quiere decir a nosotros. Y por supuesto, orando por el predicador para que el Señor lo pueda usar para su propia gloria, para la gloria de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos nuevamente gracias. Y cuando venimos, Señor, delante de tu presencia, como solemos hacerlo en todas las ocasiones, venimos con temor y venimos con temblor, reconociendo que esta es tu palabra, reconociendo que este es tu tiempo, reconociendo que este es tu mundo, que este es tu pueblo, que esta es tu gente, y que todo lo que hay es tuyo. Señor, y nosotros somos tus hijos, y a través de los años tú nos has querido bendecir con tu palabra. Algunos que llegamos al conocimiento temprano nos has bendecido por más años, otros que han llegado más luego, Señor, o luego los has bendecido también y han crecido. Pero cada día, Señor, tus bendiciones son nuevas. Señor, y ahora quisiéramos que tú tomaras, Señor, estos pensamientos, estos labios, al igual que el profeta Isaías, muchas veces, Señor, labios inmundos, y que tú tomaras, Señor, estos labios y que tú los santificaras para tu honra y para tu gloria. Que tú tomes control de nuestros pensamientos, Señor, y que lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, que sea tu palabra la que resplandezca y que tu nombre sea el que, Señor, resplandezca en el cielo y en la tierra. Que mientras nosotros hablamos, tú seas más exaltado y nosotros seamos humillados. Dale a cada uno allá en casa la porción que le toca para el día de hoy. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, como dijimos hace un momento, vamos a continuar con el tema cómo tratar asuntos no esenciales de nuestra fe, asuntos que no son primarios de nuestra fe, pero que son muy importantes. Hoy nos tocaría el sermón número 3 y quizás los hermanos que han estado escuchando los mensajes estén más relacionados con el tema, o algunas personas que han estudiado por su propia cuenta el capítulo 14 del libro de Romanos. Pero quisiéramos hacer un pequeño resumen, quisiéramos que usted pudiese entender cuál es el contexto bajo el cual estamos hablando. Pablo toma la figura de un hermano fuerte y la figura de un hermano débil. Esencialmente, el hermano fuerte, Pablo dice que come de todo, come carne, come legumbres, come todo lo que Dios ha creado para comer. Mientras tanto, el hermano débil es un hermano que tiene problemas con la carne, no porque sea un vegetariano, lo cual hemos mencionado anteriormente, sino porque él quiere agradar a Dios en todo lo que hace.
y es un hermano que tiene temor que esta carne haya sido sacrificada a algún dios, o haya sido presentada en algún templo pagano, o no haya sido el animal sacrificado con las normas más estrictas de la religión, y que están expresadas por Moisés como las leyes rituales. Así que este hermano que se había convertido al evangelio, su conciencia débil no le permitía comer esta carne para no ofender a su Dios. Y bajo ese contexto, entonces Pablo viene y nos habla. Y nos ha hablado durante 13 versículos. Y ahora nos va a hablar en los siguientes versículos que tenemos que estudiar. A partir del capítulo 14, entonces, vamos a hablar hoy, si el Señor lo permite. Pero hemos enumerado algunas cosas que Pablo nos recomienda por el favor del Espíritu Santo que nosotros tenemos que hacer. Él nos dice que Dios ha recibido al hermano, en otras palabras, ha sido aceptado delante de Dios como salvo. Entonces Pablo nos recomienda que nosotros también debemos de recibirlo. Eso fue lo primero que aprendimos hace 2 mensajes. Lo segundo que aprendimos es que el amo del hermano fuerte y del hermano débil es el mismo amo, es el Señor. Entonces, que debemos de respetar esa idiosincrasia delante de su Dios, si queremos decirlo, o esa dependencia de su Dios, de cada hermano, porque tiene un amo, porque tiene un Señor a quien él tiene que responder, y que en cierto modo ese hermano no debe de respondernos a nosotros. En tercer lugar, Pablo nos dice que debemos de recibir al hermano, debemos de apreciarlo, porque es Dios que lo sostiene a él, y ese mismo Dios que lo sostiene a él, me sostiene a mí. Y en cuarto lugar, que ese hermano y yo le pertenecemos ambos al Señor. Que si vivimos para el Señor vivimos, que si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque el Señor es el Señor de los vivos y de los muertos, decía el apóstol San Pablo. La semana, entonces, el mensaje que tocamos, la última vez que Dios me dio el privilegio de predicar, hablamos acerca de el número 5. Y el tema siempre sobre asuntos no esenciales era porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo usa ese argumento para que nosotros no despreciemos, no menospreciemos, no juzguemos al hermano, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y eso nos impactó de una manera poderosa a cada uno de nosotros. Y número 6, también Pablo nos llevó a hacer una decisión triple, y esa decisión triple tenía que ser, en primer lugar, decidamos entonces no juzgar al hermano. En segundo lugar, decidamos no poner obstáculos, y en tercer lugar, no seamos piedra de tropiezo para el hermano. Así que el día de hoy, continuando con este tema, cómo tratar asuntos no esenciales de nuestra fe, ya nos hemos embarcado en este tema, y con la gracia y con la ayuda del Señor vamos a continuar. Ahora, hay algo que yo quiero que antes de entrar directamente al pasaje analicemos. ¿Se ha dado cuenta usted que todo el capítulo 14 Pablo está hablando del hermano débil y del hermano fuerte? Y no solamente en el capítulo 14, sino en el capítulo 15 Pablo se va a extender para seguir hablando de este tema. Estamos hablando que Pablo ha tomado 29 versículos. Pablo ha gastado 29 versículos para hablar de asuntos no esenciales de nuestra fe. Y si son asuntos no esenciales, ¿por qué Pablo ha tomado tanto tiempo? ¿Por qué Pablo ha tomado tanto espacio del manuscrito bíblico para hablar de este tema? Bueno, porque no se han dado cuenta que la mayoría de situaciones que nosotros enfrentamos en las iglesias son sobre estos temas. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de situaciones problemáticas y divisorias y que dividen tanto organizaciones las unas de las otras o hermanos los unos de los otros, tiene que ver con asuntos no esenciales? Porque en general la mayor parte de la cristiandad, del pueblo evangélico de Dios, creemos en un solo Dios, en un solo Señor, en un solo bautismo, en un solo Espíritu, creemos en Jesucristo, creemos en la salvación, y tenemos todos esos puntos prácticamente en común. Pero cuando estamos hablando de estos asuntos no esenciales, hay mucha disensión
y esto ha logrado a través de los siglos dividir. Y Dios, que es todo conocimiento, Dios que lo sabe todo, Él sabía que aún en el siglo que nosotros estamos viviendo, en el siglo XXI, esos detalles iban a minar la iglesia del Señor, que Dios ha querido dejar este manuscrito para que nosotros sepamos cómo resolver estos asuntos, sin dividirnos. Así que le damos gracias al Señor porque nos ha dejado esto para aprender y para crecer y para apreciar más a nuestros hermanos que Cristo ha hecho la obra perfecta en ellos. Así que lo primero que encontramos en el capítulo 14 es el punto número 7, sería entonces, debemos tratarlos con conocimiento, que a esos hermanos y que todos estos asuntos que tienen que ver con diferencias en espacios grises y que la Biblia no tiene, vamos a decir, algo bien estipulado, esos asuntos debemos tratarlos con un pleno conocimiento para que nuestras convicciones en lo que nosotros creemos sean profundas. Eso es importante, que las convicciones en las cuales nosotros creemos sean profundas. Y el versículo 14 dice, la primera parte, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo usa el término nada es inmundo en sí mismo. Yo diría en lo que tiene que ver con la comida, en lo que tiene que ver con estos asuntos no esenciales, nada es inmundo en sí mismo. O sea, la regla general frente a este tema es nada es inmundo en sí mismo. Quizá el hermano piense que comerse una chuleta es inmundo, pero Pablo dice que la regla general delante de Dios es que nada es inmundo delante de Dios. Nada es inmundo. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Así que lo que me encanta de Pablo es que él usa el término yo sé. Él no dice yo pienso. Pablo no dice yo opino. Y a mis amados hermanos de la iglesia Torre Fuerte, yo siempre les he dicho, o por mucho tiempo les he enseñado, que nosotros los cristianos no vivimos por lo que pensamos o por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Porque sabemos, o sea, un conocimiento instruido en la palabra del Señor. Y Pablo dice, yo sé. Pablo usa el término yo sé y confío en el Señor. Pongo toda mi confianza en el Señor. Estoy plenamente convencido. Pablo tenía un conocimiento de primera mano, de la mano del Señor y Salvador, quien se le reveló al apóstol San Pablo para que fuera este gran apóstol del Señor y para que escribiera esos manuscritos divinos y nosotros fuésemos edificados. Entonces Pablo dice, yo estoy convencido, yo tengo conocimiento. Él ha sido persuadido por Jesús mismo y también por las palabras de Jesús que él habló durante el tiempo que él estuvo en la tierra y que de una u otra manera llegaron al apóstol San Pablo a través de los otros apóstoles. Y Pablo dice, estoy convencido, estoy persuadido, yo sé. Bueno, es bien importante que nosotros vivamos bajo ese argumento que sabemos lo que usted sabe. ¿Y cómo sabe? Porque usted obtiene conocimiento a través de la bendita palabra de Dios. Y sabemos. Hay varios pasajes, por lo menos Romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios. Y también 1 Corintios dice, sabemos que si esta morada terrenal se destruyese, tenemos de Dios. Sabemos. Entonces el cristiano vive por lo que sabe. Un conocimiento de la verdad, un convencimiento de la verdad. Y Pablo dice que con lo relacionado a la comida, él sabe que nada es inmundo en sí mismo. En otras palabras, si hablamos hace algunos días de la comida kosher, hablamos de lo sacrificado a los ídolos, y aun si fuese sacrificado a los ídolos, la carne en sí misma no es inmunda. La carne en sí misma no es inmunda.
Y 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, nos da un detalle con relación a los falsos maestros y dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Dígalo conmigo: todo lo que Dios creó es bueno. ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios creó es bueno, y nada de lo que Dios creó es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué bueno es el Señor. Qué bueno poder disfrutar de lo que Dios ha creado con acción de gracias, sabiendo que por la palabra de Dios es santificado. Hermano, me llama la atención que Pablo entonces fue persuadido por el conocimiento, tuvo una persuasión firme, estable, inconmovible, profunda, basada en lo que Jesús le reveló a él y en las enseñanzas que tenemos en la palabra del Señor. Por lo menos, si vamos a la enseñanza de San Mateo capítulo 15, versículo 10 y 11, y luego del 16 al 20, dice, escucha este pasaje, dice: y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Escuche, mas lo que sale de la boca, o sea, lo que hablamos, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Proverbios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, manifestamos con nuestros hechos y con nuestro hablar lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces la regla es que una conciencia pura y recta no considera ningún alimento impuro. La conciencia del hermano maduro está libre de todo escrúpulo. Cuando él le invitan a comer, cuando él se sienta a la mesa, él da gracias a Dios y se come su comida sin ningún problema. Y se va tranquilamente. Esa es la conciencia del hermano maduro. Ahora, pero en vista del hermano inmaduro, ¿qué debemos de hacer? Bueno, los hermanos que no son maduros debemos de tratarlos con comprensión, o sea, comprenderlos, a pesar de que no piensen lo mismo que nosotros pensamos en estos asuntos. Dice la Biblia: mas para el que piensa, capítulo 14, segunda parte, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se da cuenta? O sea, el hermano de conciencia débil, cuando él es invitado a comer, él empieza a pensar una serie de cosas. O cuando él está frente a un asunto de esta índole o de esta naturaleza, él empieza a pensar una serie de cosas, lo cual lo hace caer a él en duda. Y cuando él cae en duda, entonces, si él llega a practicar esto, cae en pecado. Ahora, si él lo estima inmundo, para él es inmundo. Puede ser que él se acaba de convertir, puede ser que él es un judío que acaba de entregar su corazón al Señor, y esa es la manera como él ha vivido toda su vida, y él quiere todavía agradar a Dios. Ahora, es necesario en este punto entender que lo inmundo del asunto no está en la comida. Cuando dice la Biblia para él es inmundo, no se refiere de que la comida sea inmunda, sino el hecho de comérsela, que el asunto sea inmundo, sino el hecho de practicarlo, porque él lo considera un pecado, porque él lo considera inmundo. Entonces, en este caso, el asunto recae sobre la persona que cuestiona la acción. Entonces, cuando él lleva a cabo la acción, él es el que cae en pecado, porque viola su conciencia. Ahora, debemos de tener una precaución. Es muy importante. Sobre todos estos temas, a veces cuando estamos predicando, puede hacer que allí sea mal entendido.
sean malentendidos, como el Evangelio de la Gracia puede ser malentendido, también la libertad en Cristo puede ser malentendido, y puede hacer que al final terminemos usando la libertad en Cristo como un libertinaje. Tenemos que tener mucha precaución. Ahora, cuando Dios ha declarado algo malo explícitamente en tu palabra, robar, mentir, ahí no existe un depende, ahí no existe como, mi conciencia dice que no está mal mentir si es para salir de un problema, como dicen muchas personas. Y aún muchos cristianos practican la mentira que ellos dicen para salir de un problema. No, estos son mandamientos explícitos de la palabra del Señor, y sabemos que mentir, que robar y cualquier otro mandamiento explícito es pecado. Usted no puede decir ahí que está usando su conciencia, ahí usted usa la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su conciencia puede hacer que le diga a usted que no es pecado. Mire, no importa lo que su conciencia diga, se lo voy a decir así, tan fuerte como se oye, no importa lo que su conciencia diga. Si la Biblia dice que es pecado, escríbalo, es pecado. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. No diga, no, es que... Y yo me he topado con muchos cristianos practicantes que toman la Biblia y ellos dicen, no, porque lo que pasa, no pasa nada. Lo que usted quiere es que usted no quiere guardar el mandamiento, simple y sencillamente. Entonces, si su corazón y su conciencia piensan que algo está mal, no lo practique. 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 8 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, más específicamente, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en cualquier otro lugar en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores con D minúscula, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, si haciendo débil, se contamina. Y Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero si para el hermano él cree que practicar eso o comerse ese bocado es pecado, Pablo ya lo declaró, para él es pecado. Seguimos con el versículo 15. El versículo 15 nos dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. La palabra clave del versículo 15 es la palabra amor. Hermanos, ¿cómo debemos de vivir frente a los hermanos? Con comprensión. Con esos hermanos que no piensan al igual que nosotros debemos de vivir con comprensión. Y esa comprensión debe de estar basada en el amor. Que sabemos que esos hermanos no piensan igual que nosotros. Porque si por causa de tu comida tu hermano se entristece, dice la Biblia, entonces ya no andas conforme al amor. Y el argumento que Pablo está usando aquí es un argumento fuerte, es el argumento del amor. En otras palabras, el segundo y gran mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo usa ese argumento, el argumento del amor. Entonces, siempre debemos de vivir, hermanos, con mucho cuidado, que nuestra libertad no sea para golpear la conciencia del hermano. Usted puede vivir con libertad, pero siempre y cuando esa libertad no esté golpeando la conciencia de su hermano. Tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para no servir de tropiezo a nuestro hermano. Debemos voluntariamente nosotros pensar en qué cosas nosotros podemos serle de tropiezo al hermano. Ahora, muchas veces usted no sabe que está siendo piedra de tropiezo. Muchas veces usted no sabe que usted está ofendiendo a su hermano, pero mientras usted sepa que su hermano es ofendido, usted debe de tratar de no practicar eso. ¿Qué pasa con el amor? El amor, para mí, construye puentes. El amor construye relaciones.
El amor para mí edifica las relaciones. Y el amor quiere lo mejor para su hermano. Cuando uno ama, uno quiere lo mejor para la persona amada. Cuando uno ama, se sacrifica por la persona amada. Entonces Pablo dice que cuando hacemos que nuestro hermano peque, ya no andamos en amor. El hermano deja de ser edificado. Hermano, la libertad que nosotros tenemos es para servir a Dios. Esa es la libertad que tenemos. Entonces es importante que en este punto nosotros nos detengamos y pensemos, ¿es más importante la comida o ese tema gris que mi hermano? ¿Es más importante ese melón? ¿O es más importante esa chuleta que mi hermano? Hay cristianos que dicen, oh, yo no voy a dejar de comer porque a él no le guste. ¿Qué me importa a mí que a él no le guste? Yo voy a dejar de comer lo que a mí me gusta por culpa de él. Eso no es lo que dice la Biblia. O tú estás diciendo que ese pedazo de carne, que ese pedazo de chuleta, que ese pedazo de cerdo, que ese pedazo de cualquier animal de carne que tú te comas, es más importante que tu hermano. ¿Te estás dando cuenta? Estás violando el segundo mandamiento. Estás violando explícitamente el segundo mandamiento. Estamos violando explícitamente el segundo mandamiento. Ve lo que dice la segunda parte. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo usa el argumento del amor. Pablo dice, si tú dices que amas a tu hermano, sé coherente con lo que dices. Si tú dices que amas al prójimo y sabes que eso le sirve de tropiezo, no lo hagas. Ahora Pablo usa otro argumento y es el argumento de que Cristo murió por él. Ese es un argumento, el más grande de todos los argumentos. Porque si para nosotros nos pareció que el argumento de Pablo del tribunal de Cristo era grande, porque ahí vamos a estar nosotros, el argumento de que Cristo murió es más grande. Porque es Cristo, es su sangre, es su sacrificio, es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, nuestro pobre entendimiento, nuestro poco entendimiento, nuestra incomprensión puede llevar al hermano a una ruina espiritual. Lo podemos llevar a una ruina espiritual. Ahora, debo de empezar explicando la frase se pierda. Tenemos que establecer lo siguiente. Tenemos que decir lo siguiente, que ninguna de las ovejas del Señor por las que Cristo murió se va a perder ni va a perder su salvación. Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Se dan cuenta de la palabra ahí? Subrayla, jamás. No perecerán jamás. ¿Qué significa la palabra jamás? Que no van a perecer, que no va a pasar. Ni nadie, no solo jamás, sino nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, el término pierda, que es un término griego que significa arruinar o destruir. ¿Cómo es posible que el hermano por el que Cristo murió, tú lo arruines, tú lo destruyas, tú lo dañes? ¿Cómo es posible que primero dijiste que tú amas al prójimo, o que tú dices que amas al prójimo, y ahora te estamos diciendo que Cristo murió por tu hermano y tú lo estás dañando, tú lo estás destruyendo, tú estás haciendo que él se pierda? Entonces, ¿cómo es posible que tú con tu comida, cómo es posible que con tu conducta le estás causando daño a tu hermano por el que Cristo murió? Que por culpa tuya ese hermano está dejando de ser edificado.
y por culpa tuya ese hermano se entristece y su vida espiritual va a la ruina porque él te tiene a ti en alta estima, y ahora que él ve que tú estás practicando eso que para él es pecado, que bíblicamente no es pecado, pero para él es pecado, y tú sabes que para él es pecado, y tú frente a él te estás comiendo la chuleta, estás haciendo eso que él considera que es pecado. Ahora tú estás provocando la ruina espiritual de su hermano, tú estás siendo parte de que él no siga creciendo, destruyendo su crecimiento espiritual, y tú te quedas campante, tranquilo. Te llena la boca por el conocimiento que tienes, te llena la boca porque quizás has avanzado un poquito más, pero no estás actuando coherentemente con lo que dices que tienes. La regla debe de ser: debo de renunciar a mi libertad cuando mi hermano se entristece por esa libertad. En otras palabras, recuerden, decidamos no ser piedra de tropiezo, decía el versículo 13. Hermano, no pongas piedra de tropiezo en el camino de tu hermano. Ten presente ese pensamiento: Cristo murió por él. ¿Podrías pensar? Cuando tú tengas un problema en un asunto gris, un desacuerdo, un asunto mínimo, no un asunto doctrinal, no un asunto de pecado, tú puedes poner en tu mente que Cristo murió por ese hermano. Cuando tú veas a ese hermano, tú podrías pensar: Cristo murió por ese hermano. Es verdad que ese hermano es complicado, es difícil, pero Cristo murió por ese hermano. ¿Podrías poner eso en tu mente y en tu corazón? Que Cristo murió por tu hermano. Pero tu conducta es tan irresponsable y con una tremenda falta de amor, porque estás arruinando al hermano. Y si no fuese por la gracia de Dios, y si fuese posible, él caería o se perdería. Y de hecho, él se está perdiendo el gozo de la salvación, porque cuando él te ve entrar quizá a ese lugar, no estamos hablando de un bar o una cantina, sino cuando él te ve o practicar o comer eso, él se entristece y ahora no quiere ir a la iglesia, ahora él ya no quiere orar. Él dice: pero ¿cómo es posible? Él que predica, que enseña, ¿cómo es posible? Él está perdiendo entonces el gozo de la salvación. ¿Cómo es posible que la conciencia de un hermano débil sea herida por nuestra culpa? En otras palabras, hermanos, esto es fuerte. Nosotros estamos despreciando la sangre de Cristo que fue derramada a favor de él, porque Pablo es tajante y dice: por quien Cristo murió. La muerte sustitutoria de Cristo fue a favor de él. Su sangre fue derramada en el Calvario por él. Y ahora tú estás menoscabando, tú estás despreciando, tú estás minimizando el sacrificio de Cristo por el hermano. Tú estás menospreciando la sangre de Cristo. Estamos violando entonces el primer mandamiento que dice: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Porque si estamos menospreciando la obra de Cristo en el Calvario, no estamos amando a Dios, no estamos amando a Cristo, que es el mismo Dios que murió por ese hermano. Hermanos, Pablo aquí nos está avergonzando de violar los dos mandamientos. Primero, no andamos en el amor al prójimo, y no amamos a Cristo como pensamos que lo amamos. Calvino dice: estamos amando más nuestros estómagos, que nos estamos olvidando del Maestro, del amor a Dios. A veces le decimos al Señor en el altar: Señor, moriré por ti. Señor, dime lo que tú quieres que yo haga, que yo lo haré por ti. Y como Pedro, muchos de nosotros hemos dicho: estoy dispuesto a ir incluso a la muerte por ti. Pero cuando se trata de renunciar de esa silla, de ese espacio, de ese lugar, de esa comida, de ese asunto gris, ahí entonces nos peleamos como gallitos de pelea.
y decimos, no, es que es mi derecho, no, es que yo tengo la razón, pero decimos al Señor, Señor, mi vida yo daré por ti. Lutero dice, por tan poca cosa desprecias la salvación eterna de tu hermano, por una cosa tan pequeña. No la estás despreciando por millones y millones de dólares, estás despreciando por un pedazo de chuleta, si lo queremos decir así. Y decimos que amamos al prójimo, eso es amor al prójimo. A veces le decimos al hermano, hermano, cuenta conmigo. Pero cuando llega el momento de cederle nuestro espacio, de perdonarlo, no lo perdonamos. Pablo nos está dando una reprensión severa, es una reprensión tajante a la falta de amor. Hermanos, es una grave ofensa en contra de nuestro Señor. Este es un asunto serio. Dice la Biblia que Cristo murió por él. Esto debería de ser suficiente razón para que nosotros le dejáramos pasar a unas ofensas o esos puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Es un asunto completamente serio que nosotros tenemos delante de nosotros, hermano. Mire, la Biblia dice frases que nosotros debemos de considerar. Dice, tu hermano. ¿Qué le parece? No está diciendo tu vecino, no está diciendo tu jefe. A veces el jefe nos pide algo y nosotros lo hacemos. A veces el vecino nos pide algo y nosotros lo hacemos. No está diciendo tu primo. Está diciendo tu hermano. Pero a veces nosotros no queremos humillarnos por nuestro hermano. Y la Biblia dice tu hermano. En otras palabras, Pablo quiere que quede grabado que ese hermano también es miembro del mismo cuerpo. Y entonces si es miembro del mismo cuerpo, tu hermano es miembro tuyo también, de tu mismo cuerpo. Ese es el hermano que ora por ti cada mañana. Es el hermano que llora por ti. Es el hermano que se angustia por ti. Es el hermano que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Es el hermano que se aflige por ti cuando tú no andas caminando rectamente. Pero tú lo desprecias, pero tú lo menosprecias. Es parte de tu cuerpo, es tu familia. Pero tú dices, no, es que él sabe que yo tengo la razón. Ese es mi derecho. O sea, tú estás diciendo que tu vientre tiene más valor que tu hermano. Tu punto tiene más valor, tu derecho tiene más valor. Hermanos, ¿se dan cuenta? Tu hermano. Luego Pablo usa una segunda frase, si la podemos unir. Tu hermano es contristado por culpa tuya. Usted está llegando delante del Señor en oración, pero entonces por culpa suya su hermano está entristecido. Ahora, por culpa conocida, no estamos hablando por culpa desconocida. En otras palabras, hay muchas cosas de las cuales nosotros no nos enteramos, pero de las que nosotros estamos conscientes que el hermano considera eso pecado o no está bien delante de sus ojos y su conciencia, y nosotros lo practicamos como burlescamente enfrente de él, entonces estamos hiriendo su conciencia y estamos contristándolo, y por culpa de nosotros él está contristado. Cristo murió por él. Nosotros compartimos los mismos elementos de la salvación, el mismo Cristo, la misma sangre, la misma resurrección, el mismo sacrificio, la misma resurrección, la misma ascensión, el mismo cordero expiatorio, vicario, la misma sustitución, el Cristo de la gloria. ¿Te das cuenta de que con tu actitud puedes estar pisoteando la muerte y la sangre de Jesucristo cuando hieres voluntariamente la conciencia de tu hermano? O sea, nuestro propósito tiene que ser: yo voy a ayudar a mi hermano porque Cristo murió. Si él considera que beberme esta taza de café es pecado, yo no me voy a beber la taza de café enfrente de él. El problema no está solo tampoco, como podemos entender del pasaje, no solamente el que él me vea hacerlo, comerlo, practicar algo que él considere pecado, lo cual ya está mal para su conciencia, es malo,
pero algunos creyentes fuertes, no solamente ellos lo practican, sino que ellos motivan a los creyentes débiles a ir en contra de sus propias conciencias. Y cuando ese hermano lleva a cabo esa práctica, lo que pasa con ese hermano es que para él esa es una práctica pecaminosa y lo hace pecar contra el Dios que él ama, y luego ese cristiano queda dañado, queda destruido, pierde su paz, pierde su gozo, y hasta él siente que ha perdido su salvación por culpa de ese hermano que se considera fuerte, que se considera maduro y que quiere que la expresión de su libertad también sea aplicable para el hermano, lo cual no es verdad. Porque mi libertad no es tu libertad. Yo tengo una relación con Cristo y tú tienes una relación con Cristo, y las relaciones son diferentes. Entonces lo lleva a una ruina espiritual, devastando su desarrollo espiritual. Dice en Mateo 18, 11 al 14, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y no está hablando de los niños, está hablando de los hijos de Dios. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Porque el Señor dijo: cualquiera que reciba el reino de Dios, o el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. O sea, no está hablando de los niños, está hablando de que los que reciban el reino de Dios. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Dice el Señor: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, el hermano débil, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descargaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, es que si Cristo ya murió por ese hermano, él no se va a perder. Pero tú puedes dañarlo con tu conducta. Tú lo puedes dañar con tu conducta. Es importante entonces entender que cuando herimos al hermano, nosotros estamos ofendiendo a Dios directamente. Que nosotros podemos estar usando nuestra libertad, nosotros podemos estar haciendo el uso de lo que nosotros entendemos que está bien, pero si estamos estripando, si estamos obstaculizando su crecimiento, no estamos actuando en amor. Y por elegante que se vea nuestro caminar, si no estamos considerando a nuestro hermano, no estamos andando de amor. O sea que el fuerte está poniendo en peligro la vida del débil por causa de la comida, provocando tristeza en su hermano. Y el versículo número 16, el apóstol dice: no sea pues vituperado vuestro bien. Pablo dice: hermano, no den ocasión, si lo queremos decir en nuestras palabras, de usar tu libertad para dar ocasión a la murmuración. Estás pecando contra la iglesia, estás pecando contra ti mismo cuando no haces un uso adecuado de la libertad y de los dones que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque si en el uso de nuestra libertad nosotros no usamos prudencia, si en el uso de nuestra libertad nosotros no usamos sabiduría, estamos dañando a nuestro hermano porque en Cristo murió. Podemos provocar un escándalo. Por lo tanto, hermanos, esa libertad cristiana debe ser utilizada bajo el control, bajo la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted en su trabajo está dialogando con otros creyentes y el tema se vuelve contradictorio sobre un asunto no esencial y hay personas impías escuchando ese diálogo, van a salir de ahí murmurando de usted y murmurando de Dios. Y por eso dice este versículo: no sea pues vituperado vuestro bien. Ahora, tú tienes una libertad, úsala adecuadamente, pero no te pongas a discutir. No armen un lío en la iglesia, no armen un bochinche en la iglesia, no menos frente a los incrédulos. Hay personas que tienen la costumbre de exponer sus problemas frente a incrédulos. Hay hermanos que tienen conflictos con otros hermanos y pueden hablar hasta con su familia que no son creyentes sobre ese problema que tienen con el hermano. ¿Cómo es posible entonces que ese hombre y esa mujer venga a la fe? Si usted está dañando la conciencia y la mente
y la persona está vituperando y está permitiendo que sea vituperado el nombre de nuestro Dios. Si usted se sienta a comentar con un impío, aunque sea su mamá o su papá o su hermano o su hijo o su hija, si usted le trae un comentario sobre un hermano en la fe, algo que no es positivo, usted está dañando el testimonio de su hermano porque en Cristo murió. Entonces, hermanos, no es bueno. He visto a personas que a ellos les gusta hablar de sus asuntos y de sus problemas con todo el mundo, aún sean cristianos o no sean cristianos. He oído incluso programas de radio donde hay hermanos predicando y están sacando todos los trapitos al sol. Y alguien puede decir, no, es que él es mejor que un cristiano, refiriéndose a un impío. Para ser como él, yo mejor no soy nada. El problema es que ese que no es nada se va al infierno. Y el otro, por quien Cristo murió y es un débil o ha fallado, o por llevársela de fuerte en la fe ha practicado algo en público que ha hecho que quizá sea vituperado, también va a ser salvo. Pero no es bueno que nosotros sirvamos para que los impíos murmuren el nombre del Señor. No es bueno tener disputas públicas, hermanos, ni ventilar nuestros problemas fuera de casa, fuera de familia, fuera del círculo que estamos lavados por la sangre de Jesucristo. Está supuesto que nosotros resolvamos nuestros problemas, por duros que sean, tenemos que resolverlo. Y aunque nos toque que llorar, tenemos que resolverlo nosotros, pero no podemos ventilarlos hacia afuera. No está bien delante de los ojos del Señor. Y cuando hagamos lo bueno, tenemos que hacerlo con sumo cuidado, de tal manera que ese bien no parezca un mal. Hay áreas donde usted va a jugar fútbol. Si usted es pastor y los hermanos lo ven jugando fútbol, esos hermanos van a decir que usted cayó de la gracia. ¿Qué tiene que hacer usted? No ir a jugar fútbol a ese lugar, porque está hiriendo la conciencia débil de esos hermanos, por quienes Cristo también murió. Y una iglesia en crítica y una iglesia en conflicto trae muchos problemas. Y la libertad mal usada puede traer a los impíos a blasfemar el nombre de Dios. Es mejor renunciar a nuestra libertad. Ahora, hermanos, el versículo 17 nos explica de lo que sí es el reino de Dios. Y esto es interesantísimo, porque Pablo viene hablando acerca de la comida, pero ahora Pablo pone el énfasis fuerte. Miren, esto no es parte del reino de Dios. Resuelvan sus problemas. Porque el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Debemos de vivir con el entendimiento de lo que sí es el reino de Dios. Entonces Pablo dice, lo que no es el reino de Dios. ¿Qué no es el reino de Dios? Comida ni bebida. La esencia del reino de Dios no es afectado por lo que usted come o no come. Si se deja barba o no se deja, la esencia del reino de Dios no es afectado por eso. Si cantan coritos o cantan himnos, como hablamos en el último mensaje, si se toca solamente con un piano, ya sea que una iglesia considere que toda la otra instrumentos musicales son mundanos, y la otra iglesia considere que no hay problema, que puede usarlos todos. El reino de Dios no consiste en guitarras y en violines, ni en una orquesta musical, ni en batería, ni en bombos. El reino de Dios no tiene nada que ver con comida y bebida. Entonces Pablo nos dice, no debemos de perder de vista lo esencial por lo que no es esencial. Todos estos temas no son esenciales. Acércate a tu hermano, abrázalo. O no, porque él no es de mi iglesia, no es de mi congregación. Hermano, si Cristo murió por él, abrázalo.
Porque ¿cuánto tiempo pasamos en disputas de asuntos que no son esenciales? Donde nadie es edificado. Pero Pablo dice, lo que sí es esencial es la justicia, el gozo y la paz. Y el gozo y la paz son productos de la justicia de Dios. Entonces la esencia del reino de Dios es la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que Dios nos ha otorgado por el nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios está entre nosotros, que hemos sido justificados, que hemos sido alcanzados, que hemos sido perdonados, que la justicia de Dios ha sido aplicada a nuestra cuenta. La justicia, hermanos, el reino de Dios está entre nosotros, aquellos que hemos alcanzado la salvación por el nuevo nacimiento. Jesucristo, Dios nos ha imputado la justicia de su Hijo. Y por lo tanto nosotros hemos sido justificados, hemos sido cubiertos con la sangre de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. Y por su propia justicia nosotros tenemos una correcta relación con Dios, controlada por el Espíritu Santo, que a su vez produce gozo y paz, que son los frutos del Espíritu. Y ese gozo y esa paz vienen como producto de nuestra relación con Dios. Y la Biblia los llama los frutos del Espíritu. De lo que sí consiste el reino de Dios es de gente justificada. El gozo, gente que tiene los frutos del Espíritu, que tiene el gozo y la paz. Gente salva, eso sí. Pero va a haber mucha gente que se va a abstener de comer. Va a haber gente que no se va a abstener de comer, que no son nada, y van a irse al infierno. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Entonces, ¿con qué tiene que ver el reino de Dios? Con las realidades íntimas del corazón. Si ese corazón ya fue salvado, redimido, justificado, liberado, resucitado. Si ese corazón ya encontró la paz con Jesucristo. Porque dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si ese corazón ya fue redimido con la preciosa sangre de Jesucristo. No tiene nada que ver con el vientre. Hermanos, y al entender que el reino de Dios no tiene nada que ver con estos asuntos no esenciales, asuntos grises, ¿qué pasa? Entonces ahora nosotros podemos pasar por alto las diferencias con nuestros hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ahora usted puede pasar por alto? Primera Corintios 8, del 8 al 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Así que, hermanos, ni somos más, ni somos menos por la comida. El reino de Dios es la justicia imputada en nuestro corazón y una vida justa de santificación delante del Señor, con gozo en medio de las tribulaciones, con paz que ha sido otorgada, porque ya no estamos en guerra con Dios, porque ya la ira de Dios no está sobre nosotros y ya no somos enemigos de Dios ni de la cruz de Cristo. Y podemos vivir nuestra vida para agradarle a Dios, pasando por alto esos asuntos no esenciales, porque eso es vivir en su reino, viviendo para agradar a Dios. Mira el versículo 18, dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Hermanos, el término aquí aprobado es que ha pasado un examen exhaustivo y minucioso. Cada creyente debe de ser aprobado por Dios. Aprobado, ¿por qué? Porque ha sido justificado, porque ha sido redimido, porque ha entrado a una relación con Dios. Y gracias a que tiene una relación con Dios, ahora tiene un servicio a Dios, y ahora nuestro servicio debe de ser también aprobado delante del Señor, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el Señor, lo hacemos para el Señor, pero lo hacemos con la fuerza del Señor. No lo hacemos por nuestra propia fuerza, ya que Él opera a favor nuestro, de tal manera que Él produce en nosotros, como dice su palabra en Colosenses, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por lo tanto, nuestro servicio es agradable a Él, porque ya hemos sido justificados por su propio Hijo. Y como somos aceptos delante de Dios, somos probados delante de Dios, somos recibidos de parte de Dios, entonces también, hermanos, podemos ser agradables también a los hombres, también podemos ser aprobables a los hombres.
Bueno, no significa que los hombres de allá afuera nos aplaudan porque somos creyentes. No significa que los hombres de allá no van a hablar mal de nosotros. Pero si usted lleva una vida justa, una vida recta, una vida intachable, hermanos, a los hombres, aún mundanos, sinceros, no les queda otro remedio de decir que usted es un creyente genuino. Y hemos recibido testimonio de muchas personas dando testimonio de otros creyentes, aún ellos no siendo creyentes, diciendo, ese es un creyente genuino. ¿Por qué? Porque usted vive conforme a la palabra del Señor. A ellos no les queda otro remedio que decir, no me cae bien, pero no es un mentiroso. No me cae bien, pero es un cristiano. Así que, hermanos, esa es una gran bendición. Debemos de ir ya finalizando. Hemos tratado algunos temas el día de hoy. El primero, hemos dicho que a esos hermanos débiles en la fe debemos de tratarlo. Primero, que debemos de tener conocimiento. En segundo lugar, dijimos que debemos de tratarlos con comprensión. En tercer lugar, dijimos que a ellos debemos de entrar en un entendimiento de que Cristo murió por ellos. Y sabiendo que Cristo murió por ellos, debemos nosotros de perdonarlos y dejarle pasar cualquier cosa en la que no estemos de acuerdo. Y debemos de saber que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, que consiste en agradar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo podemos vivir para agradar a Dios? ¿Cuál es la manera de vivir para agradar a Dios? Si ustedes se dan cuenta, el versículo 13, el apóstol San Pablo terminó diciendo, y ese fue el fin del mensaje anterior, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ahora Pablo termina esta sección, el versículo 19 dice nuevamente, así que, es una conclusión nuevamente, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se dan cuenta? Así que, es una conclusión, en base a todo lo que hemos venido diciendo, que por amor, que tú tienes que andar en amor, que porque Cristo murió. Ahora Pablo dice, así que ha llegado el momento entonces de que tú tienes que contribuir, tienes que seguir a lo que contribuye a la paz. ¿Qué significa esto, hermano? Se dice que el creyente debe de ser igual que el cazador, debe de prepararse, debe de planificar, debe de ejercitarse para capturar su presa. Para el creyente contribuir con la paz debe de ser algo tan valioso como capturar una presa. Debe perseguirla, debe rastrearla, debe asediarla, debe buscarla y debe atraparla. Entonces la paz, hermanos, a veces para resolver un problema con el hermano tenemos que salir de casa e ir hasta su casa. La paz la tenemos que buscar, no la paz con Dios, porque esa nos fue otorgada a través de Jesucristo. Pero para poder vivir en paz en medio de estas diferencias no esenciales, o de aquellas cosas que quizás nos han afectado y dañado con el hermano en nuestra relación, el apóstol Pablo nos dice que sigamos lo que contribuye a la paz, todo lo que vaya contribuyendo a la paz. Y qué bonito, hermano, saber que esa debe ser nuestra presa, porque la perseguimos, la rastreamos, la asediamos, la buscamos y la atrapamos. Y decimos, ahora vamos a vivir en paz. Pedro dice, apártese del mal y haga el bien. Y Pedro dice, busque la paz y sígala. El salmista dice, apártese del mal y haga el bien. Y nuevamente el salmista dice, busque la paz y síguela. Entonces eso nos da la idea de que la paz hay que perseguirla. O sea, usted dice, no, que yo quiero vivir en paz con los hermanos, pero es que ellos no se acercan a mí. Pero acérquese usted a ellos. No, porque ellos no me llaman, pero llámelos usted. No, porque que ellos no me ven, pero mírelos usted. Pablo dice aquí, hermanos, sigamos lo que constituye a la paz. Y ya les dije que el término es perseguir. Y es el mismo término que se usa para un cazador perseguir la presa. Él no se queda en su casa, él sale, planifica, avanza y busca la presa. Y cuando encuentra la presa, trata de atraparla. Así es la paz que le debemos de buscar. Debemos de hacer nuestro máximo esfuerzo para ponernos bien con nuestro prójimo. El texto entonces, a mi punto de vista, nos da la idea de que debemos dejarnos de niñerías,
Debemos de dejarnos de rivalidades y de juzgar, de menospreciar, de criticar al hermano, sino que ansiosamente, hermanos, debemos de buscar la paz. Evitemos, yo diría, las comidas y las acciones que ofendan al hermano. Y ahora hay una segunda presa aquí también. Sigamos. Lo primero dijo la paz y la segunda la mutua edificación. Debemos de perseguir también, de la misma manera que seguimos la paz, debemos de perseguir la mutua edificación. Cada creyente tiene la responsabilidad de edificar al otro creyente. Usted me edifica a mí, yo lo edifico a usted. Usted me edifica a mí, yo lo edifico a usted. Cuando usted no viene al culto, no me edifica. Cuando usted no se conecta, no me edifica. Cuando usted no se levanta a orar, no me edifica. Cuando no nos levantamos a orar, no nos edificamos. Cuando usted no participa en las reuniones, no me edifica. Y la Biblia dice que debemos de perseguir, de seguir y estar ahí constantes, tratando de edificarnos los unos a los otros mutuamente. Hermanos, este edificio debe de seguir formándose con el apoyo de todos. Aún Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Todavía Dios nos está formando. Y con el apoyo de los unos con los otros, hermanos, vamos a crecer juntos. Estamos en proceso. Pedro dice que somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerden, hermanos, que el material principal y la cúspide de todo es el amor. El amor mutuo. Edifiquémonos mutuamente. Busquemos la paz. Sigamos. Pablo dice, hermanos, olvídense, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, gozo y paz. Y no solamente eso, ustedes sigan lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así se resuelven los problemas de asuntos no esenciales de la fe. Y la palabra del Señor nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Vamos a terminar, mis amados hermanos, este tiempo que hemos tenido en la presencia del Señor. Y les damos gracias a ustedes por estar con nosotros. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos, para poder resolver esos asuntos no esenciales, cualquier diferencia que tengamos entre los hermanos, ese nuevo mandamiento tan hermoso que Dios nos dio, que nos amemos los unos a los otros, necesitamos oración, necesitamos a Cristo, pero también necesitamos decisión, como dijo el versículo 13, y perseguir, el versículo 19. Decidamos y ahora persigamos la paz, persigamos la mutua edificación. Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido en tu presencia. Señor, ayúdanos a nosotros como piedras vivas, seguir, Dios mío, trabajando para tu honra y para tu gloria y ser edificados en amor, como Cristo nos amó. Señor, ayúdanos a no menospreciar, a no criticar, a no juzgar. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos para andar en amor. Ayúdanos a valorizar el sacrificio de Cristo por nuestros hermanos. Ayúdanos a entender, Señor, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, en paz y en justicia. Ayúdanos a entender que la paz hay que perseguirla. Ayúdanos a entender que, Señor, estas relaciones, estas edificaciones mutuas hay que perseguirlas y que hagamos y pongamos de nuestra parte para tu honra y tu gloria. Perdónanos si no hemos hecho lo que tenemos que hacer para resolver los asuntos que tenemos que resolver. Por favor, gracias te damos y habla a nuestros corazones. Si hay algo que tú quieres que resolvamos el día de hoy o en los próximos días, trabaja con nuestro corazón para salir y resolverlo, para que podamos vivir quieta y reposadamente delante de ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios añada bendición a su palabra, y hasta la próxima, si el Señor lo permite.